Le damos la bienvenida al doctor John Jairo Botelho Jaimes. El doctor John Jairo Botelho Jaimes presenta su conferencia Evaluación de competencias en educación continua. Es una necesidad para la calidad. Viene de la Universidad de Manizales. El doctor Botelho es médico, especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, magíster en educación, especialista en gerencia de servicios de salud, instructor avanzado en simulación clínica, máster en ecografía en la Universidad Francisco Vitoria, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Manizales, en pregrado de medicina y posgrado en medicina crítica y cuidados intensivos, estudiante de doctorado en educación. Actualmente es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Manizales. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar en el encuentro sobre desarrollo profesional permanente en salud, organizado por la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina Escofame. El día de hoy vamos a tratar de hablar un poco sobre la evaluación de competencias en educación continuada. Y una pregunta que vamos a ir desarrollando y es, ¿realmente es una necesidad para la calidad? Como introducción, debemos tener en cuenta que formación médica continuada, desarrollo profesional continuado permanente, generalmente es algo que puede ser intercambiable, pero digamos que de forma categorial podemos decir que el desarrollo profesional debería estar enfatizado en la andragogía y sobre todo porque básicamente no solamente por ese profesional en edad, sino en la madurez que tiene de ese autoaprendizaje, en donde el desarrollo profesional va a implicar a ese profesional que se regule en su propia formación y en esa formación permanente, cualificar algunos de esos aspectos que pueden tener en la universidad, tanto en pregrado como posgrado, que se puede identificar algunas oportunidades de aprendizaje en cualquier ámbito profesional, sobre todo en lo laboral, y diseñar obviamente por parte de estas personas un proceso formativo individualizado. Por eso enmarcamos todo desde la andragogía. Pero hay una cosa importante y es que debemos hacer una regulación en esta educación continuada o formación médica continuada y debería haber unos estándares mínimos. Hemos visto no solamente en Colombia, sino en muchas partes que se ofrecen muchos cursos de perfeccionamiento y algunas otras actividades que finalmente no tienen una rigurosidad académica, y la idea es que el hecho de que haya una evaluación de competencias va a garantizar que esos mínimos académicos se puedan garantizar y se puedan dar para que cuando esta persona termine alguno de los cursos o alguna de las actividades de este desarrollo profesional permanente o de formación médica continuada, se pueda garantizar unas competencias mínimas. Hemos hablado en otras oportunidades acerca de la realidad universitaria sobre la realidad profesional. Esto inicialmente como nuestros planes de estudios finalmente acortan esa realidad que tenemos en la universidad versus esa realidad en el mundo laboral. Pero el desarrollo profesional permanente debe acercar mucho más y debe guiar a estos profesionales para que finalmente esta brecha se cierre y que obviamente tratemos en la medida de lo posible que los pacientes
al final pues reciban la mejor atención y una atención adecuada. Vamos a profundizar un poco entonces sobre algunos aspectos generales sobre competencias que creo que la mayoría de las personas que nos están viendo conocen, pero simplemente para poder basarnos, algunas de las dimensiones que se pueden dar sobre competencia, saber hacer y ser en el contexto, pero finalmente nosotros desde hace algún tiempo y sobre todo Ascofame desde hace algunos años, ha venido trabajando en talleres de competencias en ciencias de la salud y como Tuning, sobre todo específicamente para América Latina, habla de una competencia como una capacidad para resolver ese dilema que hay entre capacidad y competencia que todo ser humano necesita para resolver de manera eficaz y autónoma las situaciones de la vida y sobre todo las situaciones en las que se ve enfrentado en ese contexto y que se fundamenta sobre todo en ese saber que se profundiza en no solo saber qué, sino saber cómo y también saber ser persona en un mundo que es complejo, cambiante y competitivo y sobre todo como lo es nuestro sistema de salud colombiano y el sistema de salud en el mundo. Esto es algo también que Ascofame ha ido trabajando pues, hace algún tiempo en sus talleres, pero básicamente el modelo para el desarrollo de las competencias y sobre todo la profundidad, ¿no?, que se tiene para ello. Pero esto es una provocación que se tiene a algo que quiero proponer y que muy probablemente ustedes han ido trabajando en sus facultades, y es el nivel de la competencia y cómo ese nivel de competencia se vuelve desde novato hasta experto. Y básicamente esos niveles que se van teniendo. Y hay muchos enfoques para eso. En España desde hace mucho tiempo se ha hablado también de la jerarquización de los resultados de aprendizaje y sobre todo resultados de aprendizaje como lo vemos nosotros actualmente con los decretos de registro calificado, en donde hay unos fundamentos, unos aprendizajes, una integración y unas realizaciones, y eso se va dando con algunas actividades como lo vemos acá, en donde hay algunas características personales iniciales, algunos conocimientos, habilidades, actitudes, las competencias y esa integración de esas competencias y las demostraciones que se puedan tener. Pero también lo vemos desde la pirámide de Miller, en donde podemos definir en la parte cognitiva cómo una persona, tanto estudiante como las personas profesionales que continúan su formación en saber explicar y luego en el comportamiento en saber mostrar y saber actuar. Y aquí es donde viene inicialmente una de las críticas que hacemos a cada una de los cursos que no mantienen una rigurosidad, y es que muy posiblemente algunas de estas actividades solamente se profundizan en que conozcan o que sepan, pero no que sepan explicar o que sepan demostrar o que actúen, al menos, por lo menos en el boom de la simulación clínica, que puedan actuar en simulación clínica de alta fidelidad, y esta es una de las cosas que queremos tratar de profundizar. Pero finalmente, ¿cómo podemos hacerlo? Y cada una de estas cosas de las competencias, la pirámide de Miller, y yo creo que lo resolvemos desde las taxonomías. Y recordemos que la taxonomía inicialmente de Bloom y a partir de ahí algunas otras que se han hecho, en cómo usted inicialmente conoce y conoce es cómo recuerda la información y cómo evalúa esto, en comprender y cómo interpreto esa información y cómo la hago y la coloco en propias palabras, cómo aplico y uso ese conocimiento en una nueva situación, incluso en una situación un poco más profunda de un caso clínico, cómo analizo, cómo soy capaz de dividir, fraccionar, categorizar y relacionarlo, cómo sintetizo unificando partes o fragmentos de conocimientos precisamente para esa categorización y construir esas relaciones para nuevas situaciones, y cómo evalúo, creo, haciendo juicios en base a criterios dados. Y yo creo que aquí es la clave y esta es la esencia de lo que quiero decirles hoy. Y es como yo en un curso de formación continua, que finalmente va a hacer que haya un desarrollo profesional continuo también o permanente, yo puedo definir unas fases en donde puedo hacer un curso inicial incluso
virtual en donde esta persona conoce o comprende, pero que finalmente luego, como lo vamos a proponer ahora en la estrategia de enseñanza-aprendizaje, cómo aplica y analiza mediante otras estrategias y luego cómo se sintetiza, evalúa, crea, incluso en lo que Ascofame está pensando con los fellowship. Pero también es importante integrar la metacognición, ¿cierto? Para poder entenderlo. Y básicamente cosas muy generales como que la persona en esa retroalimentación, en ese debriefing, en ese feedback clínico, pueda hacer algunos aspectos de qué ha aprendido, cómo lo ha aprendido, qué ha resultado fácil, difícil o novedoso para poder replicarlo, para poder resolverlo y cómo puedo mejorarlo para la próxima vez y para qué me ha servido esto que he aprendido. Y básicamente eso es para poder ser consciente del pensamiento, describir la estrategia que se tiene, evaluar la eficacia de la estrategia y al final anticiparse a futuras actividades, que es básicamente lo que se pretende hacer con esta formación y este desarrollo profesional permanente. Y cómo nosotros hemos ido tratando de articular, esto también lo hemos presentado otras veces, pero básicamente es entender cómo si tenemos en los que aún continúan con el modelo fresneriano o un modelo fresneriano modificado en la atención de pregrado, cómo usted en básica recuerda, comprende, cómo en clínicas analiza y aplica, cómo en internado evalúa, crea, y cómo en los posgrados usted va siendo invertido en donde hace cursos introductorios y va haciendo, profundizando en el nivel de la competencia y aquí básicamente para no hacerlo por asignaturas, que es una de las cosas y un llamado que nos hace la educación médica actual. Pero esto es importante para saber cómo la formación, esta formación médica, comillas, formal, la podemos articular a ese desarrollo profesional permanente y es lo que voy a explicar ahora. ¿Cómo lo articulamos curricularmente en el desarrollo profesional permanente? Y básicamente la propuesta es que debemos hacer esta taxonomía ya de forma, pues en este caso horizontal, porque tanto una persona que esté en pregrado en últimos años, que sea médico general o un especialista, pueda tratar de profundizar de manera permanente en si es algo nuevo, una técnica o una tecnología o una tecnología nueva, pueda recordar, comprender la tecnología, pero también en la medida que va avanzando esa necesidad se aplique, analiza, evalúa, crea, y esto en la propuesta que estamos haciendo es lo que va a garantizar básicamente que haya ese desarrollo profesional permanente. Y hay una articulación realmente con lo que hacemos las universidades y no que lo haga otra persona que finalmente lo que se preocupa es simplemente por revolver cada una de estas competencias o nivel de competencia como lo estamos proponiendo actualmente. Y finalmente esto también para poder entender si hago un cuadrante en donde tengo arriba lo disciplinar, lo profesional, a un lado lo epistémico y lo metodológico, cómo yo puedo desde la parte técnica empezar a ir a profundizar y si se dan cuenta un doctorado profundiza mucho en lo disciplinar y en lo epistémico, un poco en lo profesional y en lo metodológico, pero algo en la parte técnica y tecnológica hay mucho metodológico profesional. ¿Eso qué quiere decir? Que el desarrollo profesional permanente lo que se pretende en las competencias debe resolver el problema metodológico y profesional y debemos tratar de profundizar sobre ello, como lo estoy proponiendo acá en esta diapositiva. Y básicamente eso para el proceso de enseñanza-aprendizaje de este desarrollo profesional permanente, pues ya lo hemos dicho, con las clases magistrales, que las clases magistrales deberían ser expositivas, dialógicas. Aquí puedo resolver esos niveles iniciales de competencia del desarrollo profesional permanente, pero también puedo hacer aprendizaje basado ya sea en problemas, retos o pensamiento, y de esa forma poder ir avanzando en la competencia, pero luego puedo hacer experimentación e innovación y cómo los laboratorios de simulación clínica y de realidad virtual podrían ayudarnos a que se aplique, se analice cada una de estas cosas y al final cómo podemos hacer un aprendizaje en la cabecera del paciente, porque no podemos decir que en el desarrollo profesional permanente solamente vamos a hacer cursos de fines de semana, como lo está pensando Ascofame, se están pensando en fellowship,
con una duración mayor, en donde podemos hacer esta estrategia inicial y a partir de ahí poder empezar a hacer algunas pasantías y hacer algunas horas, como lo hacen otros países, precisamente para poder profundizar en ese nivel de competencia. Y aquí podemos hacerlo también con aprendizaje en la cabecera del paciente, en algunas rotaciones específicas, en algunas horas o procedimientos específicos para poder garantizar esta competencia. Y al final lo que pretendemos hacer, articulando un poco también en lo que Ascofame ha hecho durante los últimos años, es cómo los dominios, que son dominios que finalmente se han ido articulando desde el pregrado, pero también cómo esos dominios se pueden transversalizar en los posgrados, pero también se van a ir integrando al desarrollo profesional permanente, cómo se desdoblan en unas competencias y al final cómo se pueden garantizar unos resultados de aprendizaje para finalmente tener esos propósitos de formación. Pero esos propósitos de formación que es la necesidad que se tiene del mercado, si lo podemos llamar de esa forma, o el sistema de salud, finalmente tendrá que resolver el problema de ese nivel de la competencia y la taxonomía como lo estoy proponiendo en esto. En líneas generales, como conclusiones, podemos decir que en la pregunta si la evaluación de competencias y educación continua es una necesidad para la calidad, como lo he venido diciendo, la respuesta es sí. Se debe tener una evaluación de competencias, se debe desarrollar las competencias durante esta educación continuada para garantizar ese desarrollo profesional permanente, para hacer que una persona desde ese aspecto andragógico entienda su formación, desde ese aspecto andragógico se motive a tratar de saber cuáles son las oportunidades que tiene de mejorar académicamente, cómo podemos tratar de garantizar que estas competencias se vayan dando, pero a su vez que un curso no se convierta, como en algunas partes puede suceder, en donde ese mismo curso y cada uno de los profesores o de los instructores o de las personas que estén a cargo lo da de una forma diferente, profundiza sobre algunos aspectos que muy posiblemente no nos va a servir en la práctica diaria, pero que al final sí, digamos, lo que voy a tener es un conocimiento muy general, o sea, tratando de que paradigmáticamente tenga una aceptación o tenga una fortaleza más que aceptación, pero que a nivel pragmático podamos tratar de desarrollarlo. Y yo creo que la respuesta a esto es cómo fortalezco lo pragmático desde lo teórico, cómo puedo hacer cursos virtuales o cursos iguales, pero que a nivel pragmático yo pueda profundizar en esa taxonomía y tratar de llevar a que estas personas lo puedan hacer. Y la propuesta sería en dos situaciones: con experimentación e innovación. Ahí la simulación clínica y la simulación clínica alta fidelidad nos va a ayudar bastante, pero también cómo el aprendizaje en la cabecera del paciente nos puede ayudar, y en este caso como algunas actividades específicas para que esa persona que ya ha desarrollado unas competencias previas pueda tratar de hacer procedimientos, pueda tratar de atender a algunos pacientes, obviamente bajo una orientación y un marco legal también, y de convenios con los hospitales, para poder tratar de adquirir estas competencias y de esta forma poder hacer y garantizar no cursos cortos, sino realmente eso que queremos hacer, y es ese desarrollo profesional de ese ser humano inicialmente, y profesional y médico de forma permanente. Y lo otro que queremos tratar de resolver con si es una necesidad para la calidad es, como lo he dicho, hay una cualificación y un perfeccionamiento profesional que, como lo hemos dicho, debe ser inicialmente una necesidad propia de cada una de las personas que están tratando de hacer esta formación. La cualificación generalmente, como se ha propuesto desde Ascofame, debe ser la cualificación no de tener títulos, porque muchas veces, como se ha descrito en algunas reuniones, el hecho de tener muchas especialidades, tener más de 100 especialidades, realmente no hace que el sistema de salud, y en este caso el sistema de salud colombiano, sea eficiente.
y básicamente cómo podemos desde una especialidad o segunda especialidad yo puedo hacer ese desarrollo profesional permanente para cualificar la atención de unos pacientes, pero también para perfeccionar desde el punto de vista profesional a las personas, pero un perfeccionamiento técnico, pero un perfeccionamiento también en competencias no técnicas y sobre todo en algo que en el momento estamos tratando de hacer y es cómo resolvemos crisis ante las situaciones que se van presentando en cada una de esas necesidades que se tiene de ese servicio, o ese hospital, o ese sistema de salud que tenemos en el momento. Y también es una necesidad para la calidad según la necesidad del alcance, como lo hemos dicho. Generalmente la idea es que no vayamos nosotros a tratar de hacer un curso simplemente para todos igual, porque cada una de las personas tiene una necesidad que es diferente. El nivel de alcance también es diferente. El hecho, por ejemplo, en el caso de sedación, si yo tengo un curso de sedación y analgesia, posiblemente para un médico general que está en un servicio de urgencias, va a tener un nivel de competencia básico o inicial, y a una persona, un especialista que está haciendo actividades como sedación en una unidad de cuidados intensivos y más ahora con las necesidades que se tienen de médicos no intensivistas en las UCIs, pues obviamente el nivel de necesidad de alcance es totalmente diferente y hay que profundizar más. Y como lo decía ahora, la respuesta y la propuesta es que esa necesidad para la calidad se debe hacer con la evaluación y esa evaluación mediante algunas estrategias como simulación clínica, pero también no dejar a un lado el aprendizaje en la cabecera del paciente como lo hacen algunos otros países. Muchas gracias a todos por la atención y agradecerle al comité organizador por la invitación. Muchas gracias.